Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al segundo día de la jornada de complementación profesional organizado por el Instituto Tantalab y el Colegio de Arquitectos del Perú Regional Lambayeque. Muy bien, continuando con la programación de esta jornada que concluye el día de mañana, hoy vamos a tener la masterclass en residencia y supervisión de obras públicas y privadas. Recordarles que esta jornada es introductoria a los programas de alta especialización que estamos por aperturar en el mes de noviembre. Entre la primera y la segunda semana de noviembre estamos aperturando cursos de alta especialización. El día de ayer tuvimos la masterclass en coordinador BIM. Hoy, en breve, residencia y supervisión de obras públicas y privadas. Y el día de mañana en valorización y liquidación de obras. Muy bien, hoy tenemos la presencia del ingeniero César Díaz, docente del Instituto Tantalab. Ingeniero civil con especialización de gerencia en proyectos de construcción, administración de contratos y herramientas en la gestión de proyectos bajo el enfoque del PMI, con experiencia en obras públicas y privadas como residente y gerente, actual jefe de proyectos de la empresa Métrica Dirección Integral de Proyectos. De esta manera presentamos al ingeniero César Díaz. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. Bien, agradecidos con su presencia y también comentarles que el ingeniero hoy va a dictar la masterclass y es el encargado, será el docente del programa de alta especialización en residencia y supervisión de obras. Ingeniero, le dejo la sala. Perfecto, muchas gracias. Eh, ¿Te puedo compartir? Sí, Sí, ya se puede. bacán. Perfecto. Cinta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, ¿no? De donde nos estén oyendo, bienvenidos. Yo estoy bastante entusiasmado por iniciar ya un par de semanas, iniciamos ya el curso con Tantalab, ¿no? Me da mucho gusto que es una institución, una mayecana, donde soy yo, ¿no? Yo soy chiclayano. Y nada, pues voy a poner a vuestra exposición, sobre todo mi experiencia, ¿no? Por encima de mis conocimientos, diría yo, ¿no? Quiero poner siempre al servicio mi experiencia y en base a la experiencia que mayormente he generado en todos estos años, es en base a la gestión de obras. Y es el enfoque que por ahí le vamos a dar al curso de residencia y supervisión de obras públicas, ¿no? Que va a estar muy apalancado en la normativa y en los temas contractuales, pero también en base a ello, cómo podemos gestionar eficientemente un proyecto de construcción. Entonces, el masterclass que les he preparado para el día de hoy es sobre gestión de obras, ¿no? Algo puntual y muy directo. Y empiezo hablando sobre la actualidad en la construcción, ¿no? Les cuento que hace poco estuve leyendo un libro acerca de operaciones en construcción. Es un libro del 2002, un ingeniero Alfredo Serpel, ¿no? Y resulta que cuando llegué a la parte problemática, es la misma problemática que tenemos ahora. Quiere decir que en algo más de 20 años de que la publicación de ese libro al día de hoy, la problemática es la misma, ¿no? Si plazos que sobrepasamos, costos, donde también pues generamos eh, sobrecostos, valga la redundancia, ¿no? Retrasos en construcción, ¿no? Cambios no monitoreados, comunicaciones que no son muy asertivas, mal planeamiento en la adquisición y las compras, o sea, problemas que sigan habiendo en construcción, ¿verdad? Y tenemos herramientas que nos pueden ayudar a hacerlo. El reto es saber implementarlo adecuadamente en construcción, sobre todo de que ahora estamos viviendo una cuarta revolución industrial, donde en algunos lugares estamos viendo ya construcciones modulares, ¿verdad? Montones modulares, preconstrucción también, elementos prefabricados, usando ya más tecnología, no solamente tecnología mecánica, ¿no? O sea, hablando de torres de grúa o cualquier medio de elevación, sino también tecnología digital,
¿no? Vivimos en una transformación digital que quizá por la misma naturaleza de la construcción no sea de primera mano implementado, pero lo va a hacer, ¿ok? Lo va a hacer. Ya vamos a pensar eso como herramientas. En otros países, Europa, Estados Unidos, tienen sistemas ya más construibles, sistemas más innovadores, disruptivos para construir. En el Perú todavía tenemos cierta resistencia al cambio en ello, pero que yo creo que si no quedamos, no queremos, perdón, quedarnos atrás eh, competitivamente, vamos a tener que adaptarlo a nuestro día a día. Bien. Entonces, eso es lo que vamos a partir en la actualidad de la construcción, no solamente en el entorno en el país, que si bien con el reglamento, con la ley 32.069 que hace poco está en vigencia, ¿no? Ha dado un paso acerca de incorporar contratos estandarizados, ¿no? Sistemas fast track para diseño y construcción. Ha dado un paso, ¿bien? Un paso. Aún nos falta mucho eh, por avanzar, pero creo que no vamos por mal camino. Los principales retos que tenemos dentro de la construcción, y verlo así, no cambiar el enfoque, en vez de pensar en problemas, pensar en retos. Una curva de aprendizaje limitada en la construcción, lo cual se tendría que superar con trabajos repetitivos, trabajos estandarizados, falta de constructabilidad o constructibilidad, ¿no? Que es aportar con la experiencia constructiva a toda etapa de un proyecto, de etapa más temprana, de que se genera la idea, se planifica, se hace el diseño, aplicar estos principios de constructabilidad, ¿no? Traer el juicio experto de etapas tempranas. La presión de trabajo, casi en toda construcción, a ver, los pongo así, cuando empieza la obra, el primer día ya nos atrasamos. El primer día ya estamos atrasados. Y estamos a la constante, pues, ¿no? Del cronograma, del plazo. Porque, ojo, nosotros, cuando empezamos en planificación, y me voy a saltar, ya cuando hablamos de planificación, siempre lo primero que pensamos es el cronograma, ¿no? Las barritas, el Gantt, pero no solo se planifica el plazo, el tiempo, también se planifica el costo, cómo gestionar el alcance y sus cambios. Planificamos la gestión de riesgos, planificamos las adquisiciones. Es decir, pensamos que con el GAT es suficiente y no vemos el proyecto como un todo. La falta de capacitación oportuna y no solo la falta de capacitación en sí, sino tener la suficiente apertura para recibir los nuevos conocimientos y las nuevas maneras de ver la construcción. Existe una gran competencia en el sector, valgan verdades, ¿no? Es un océano rojo, como se le llama el sector construcción, donde tenemos que aprender a diferenciarnos, ¿no? De la competencia. ¿Pero cómo? Por ejemplo, con innovación. Y en el sector, la innovación tiene que estar a la mano. Les decía en la diapositiva anterior, en otros países sí aplican, tienen la apertura para aplicar sistemas disruptivos. Por ejemplo, ayer yo tenía una reunión con una empresa Urban Redwood, en la cual pues ellos me comentaban sobre un sistema de construcción que no era de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Muy, muy interesante, ¿no? Salir, o sea, es pensar un poco fuera de la caja, ¿verdad? Claro, tiene sus retos, tiene sus restricciones, pero miren cómo ya en otros países se viene a hacer eso, ¿no? Y plantean hacer lo mismo en el país en un corto plazo. Hay que buscar más la innovación, el estudio para hacer ello, aseguramiento de la calidad, cumplimiento de normas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Y lo último, a ver, voy a regresar un poco acá sobre la calidad. El tener o no ver la calidad como solamente un área que se dedica a hacer liberaciones, protocolos, procedimientos, sino como un área que nos ayuda a mejorar nuestros procesos de construcción. Porque un proyecto, un proceso, un trabajo que no está bien hecho, ¿qué va a pasar? Hay que hacerlo otra vez. ¿Significa eso? Volver a consumir los recursos, material, mano de obra. Y hay que recoger muy bien las lecciones aprendidas en esta parte. Sobre
salud y seguridad ocupacional, ¿no? Tenemos una norma bien establecida, necesitamos apalancarnos bastante en las áreas respectivas. Los retos que se presentan en el área de seguridad, ¿no? Es más que todo cumplimiento normativo y concientizar muy bien al personal sobre las implicancias que tengan el no cuidar el sistema de gestión y cuidar sobre todo a ellos mismos. Y es por eso que yendo a la innovación, estamos ya, por ejemplo, en otros lugares ven robots que asientan ladrillos, que tarrajean, ¿no? Cada vez vamos a ampliar más la tecnología. Y ya estas normativas de seguridad también tendrán que cambiar en función a ello. Lo último, los antiguos paradigmas, esta manera tradicional de ver la construcción. Algo que por ahí, con el curso, sí, voy a buscar, bueno, voy a compartir con usted mi visión de la construcción. Puede que coincidamos, puede que no, pero en función a eso podemos abrir el debate y la discusión, ¿no? Romper esos moldes que tenemos con una construcción tradicional, ¿no? Y estar aperturados a poder, pues, incorporar nuevas herramientas, nuevas tecnologías hacia nuestro sector. Entonces, una gestión de obra o la base es la gestión de una obra apropiada, pero ¿qué nos va a dar? Tres pilares muy fundamentales. Uno va a ser, perdón, uno, la productividad. Mejorar la productividad. Una adecuada gestión de obra es la base para poder tener una productividad superior. ¿Cómo medimos la productividad? Unidad producida entre unidad de recurso consumida. Es producir más, tratando de consumir la menor cantidad de recursos posible. No solamente, oh, yo hice 100 cubos de concreto, ¿ok? Bien, vertiste 100 cubos de concreto, ¿ok? Pero ¿cuántos recursos consumiste para hacer eso? No solamente la productividad con un número de cuánto avanzamos, sino también cuántos recursos consumimos. Lo segundo, y ya un rato adelante, es la calidad, una calidad total, buscando la satisfacción plena del cliente, y no solo el cliente externo, o el propietario, la entidad, sino el cliente interno, aquel que participa en cada proceso. Tratar o buscar de hacer bien las cosas a la primera. Puede parecer difícil, utópico, que me digan ingeniero, mire, en construcción siempre pasa esto, siempre pasa lo otro, pero sabemos qué pasa. Todos los años, todas las obras, sabemos que pasan esas cosas. Hay que trabajar para poder contener esa variabilidad. Y si sabemos de qué va a suceder y es imposible evitar que suceda, pues prepararnos o mitigarlos para que impacte de menor manera hacia el proyecto. Y para esto, pues puede que necesitemos el último pilar, que es la tecnología. Tecnología que va desde un buggy, llevar material de un punto a otro, o usar torregrúas, usar amoldar carritos que permiten desplazar los materiales hasta un lugar propio. No solamente hablamos de tecnologías mecánicas, le decía, sino también el conocimiento, la capacidad, las filosofías de trabajo que se podrían implementar. Y estos tres pilares finalmente, ¿qué nos va a dar como empresa, como sector y también como país? Una mayor competitividad. Eso apuntamos. ¿Ok? Una mayor competitividad. Recuerden que el sector construcción es uno de los que más aportan al PBI, ¿no? Entonces, si en esta construcción tenemos claro cuáles son nuestros objetivos, nos capacitamos apropiadamente, implementamos lo necesario para mejorar nuestro performance, pues seremos un sector más competitivo y eso va a impactar en el país. Bien, dicho eso, ¿no? Para iniciar obra, siempre iniciar una obra, hay que tener en cuenta con qué vamos a trabajar. ¿Qué necesitamos para iniciar? ¿Qué necesitamos para dar el kick-off? ¿No? Yéndome a un tema deportivo. Para el kick-off, ¿qué vamos a necesitar? ¿Qué es lo primero de arranque que nos va a dar el cliente, la empresa?
más allá de que todo esquema licitatorio tiene unos procedimientos, unos pasos, para lo cual dentro de la empresa contratista, va a haber pues un área determinada para ello, ¿no? Un área de licitaciones, un área de proyectos, quien primariamente va a recoger los requisitos que va a tener nuestro cliente o la entidad, y en función a ello va a proponer. Una vez que se adjudica la buena pro, se hace el perfeccionamiento del contrato, mucho con lo que digo, usualmente ahí interviene la parte de obra, ¿cierto? La mayoría tradicionalmente es así. Yo creo que la participación de obra debe estar desde de que estamos en esta presentación. Quizá no tanto ver el tema de costos, en la manera de lo posible, si puede ver la gente de obra costos, que sea lo menos posible, porque finalmente a la gente de obra, cuando agarra un presupuesto, le metemos todo el miedo que tenemos de una construcción. A veces más presupuestamos de manera más caliente que fría, ¿no? En cambio, el que hace presupuestos analiza y tranquilamente evalúa. Lo que de obra debe hacer es, ok, yo me equivoqué acá en esta obra, pasó esto, pasó lo otro, deben buscar cómo mejorar nuestros procesos para evitar que eso pase o mitigar ese impacto. ¿No? No, oye, ok, yo en el presupuesto para esta partida me dieron 50, pero yo me equivoqué y esto por aquí por allá y no me costó 50, me costó 70. Entonces, cuando para el otro proyecto ya no me ponga 50, ponme 70 para observar lo que me equivoqué. No, pues no, no tienes que volver a equivocarte. ¿Qué hiciste mal? Aprendamos. ¿No? Muchas veces pasa eso cuando obra se mete a hacer presupuesto. Lo que debe ser obra de etapa de presupuesto es buscar la planificación, entender el alcance del proyecto, ¿no? Traer la experiencia constructiva hacia la licitación. Ojo, la experiencia constructiva como mejora en los procesos, la planificación, los layouts, ¿no? Eso. Entonces, una vez que se perfecciona el contrato, lo que nos le van a dar, lo que nos van a dar a la gente de obra va a ser el contrato. ¿Qué es lo que tenemos que gestionar? ¿No? Esta es nuestra herramienta legal para chambear. La técnica, bacán. La aprendemos, gestión del plazo, del costo y todo, ¿no? Tenemos herramientas. Y el contrato, ¿cómo gestionar nuestros contratos? Porque ahí se va a materializar todo lo que se hizo durante el procedimiento de selección. Las bases, el término de referencia, las consultas, la absolución de las consultas, ¿no? Información nueva, toda esta integración que se da en el proceso. Bien. No solamente se da el alcance de los trabajos, ¿no? Porque el contrato tiene como anexo el expediente técnico, los planos, especificaciones, memorias, cronogramas, presupuestos, etcétera, sino también las condiciones como vamos a ejecutar la obra. Un contrato es sencillo dentro de construcción. El contratista construye, el cliente paga. El que no cumple, bueno, se puede resolver el contrato o llegar a la discrepancia que tengan que llegar. Pero es muy importante respetar las condiciones. Determinar en esta parte los riesgos que va a asumir tanto el cliente como el contratista. En una obra pública está muy bien marcado, porque en expediente técnico hay un estudio de gestión de riesgos, que aún así tenemos que revisar y evaluar, ¿no? Dentro de nuestro periodo de revisión de expediente técnico como contratista. En el sector privado no tanto, ¿ok? Pero ¿cómo están los riesgos en el contrato? A través de la responsabilidad de cada uno. Bien, y hay que revisar todo el procedimiento de selección en el ámbito privado para ver qué riesgos si toma el cliente y qué riesgo va a tomar pues el contratista. ¿Ya? Entonces, va a haber dos consideraciones muy marcadas que voy a ver en el curso. Uno acerca del contrato en obras privadas y otro acerca del contrato en obras públicas. Para obras privadas tenemos el Código Civil, ¿no? Y las cláusulas que nos puedan ser inherentes a esto. Y tenemos la ley 32069 y su reglamento, ¿no? Que le decía que hace poco entró en vigencia y sobre ello vamos a versar, ¿no? En el camino veremos también por los contratos estandarizados, un poco de relaciones públicas privadas, de obras por impuestos, ¿no? La planificación. Les decía, ¿no? Que no solo se planifica el cronograma, porque lo primero
Si pensamos en planificación, pensamos en plazo, pensamos en el GAN, en las barritas. Pues no, no solo eso, el cronograma, el alcance, los riesgos también se planifican. Bueno, los riesgos no se planifican la gestión de riesgos. Es algo que vamos a incidir también bastante en el curso, porque la mayoría de los problemas que tenemos en construcción, las discrepancias, los arbitrajes, se debe por una inadecuada gestión del riesgo. El layout de obra, fundamental. ¿Por qué es fundamental el layout de obra? Porque nos va a permitir colocar todo en su lugar, ordenar. Hay herramientas técnicas para hacer un buen layout. Y el layout, pues, va a permitir que tanto el personal, más que todo el personal de obra, ¿ok? Que son los recursos que tenemos que cuidar. Mientras los costos, ¿ya? De los materiales es fijo por cotización, el costo total de la mano de obra es más variable. Está más exenta a pérdidas que el material en sí, que también tiene sus pérdidas, pero la mano de obra es más sensible. Bien, imagínate, pues, tienes 100 trabajadores, un día a la semana, los lunes, que es algo usual, dejan de llegar 20, ¿no? Eso va a impactar en tu avance. Y si impacta en tu avance, siempre va a impactar en el costo del proyecto, te puede dilatar más de lo que es. O algo que usualmente pasa, que al final de la obra le metemos harta gente para suplir esos baches que hemos tenido en el camino. Y ahí se disparan los costos. El layout decía, ¿no? Colocar las cosas cerca, ¿no? O sea, si tenemos un proyecto, colocar lo más básico, los servicios higiénicos, ¿no? De un lugar que los trabajadores se puedan desplazar sin perder mucho tiempo. Los almacenes, las bodegas, todo de una manera que si en caso el trabajador tenga que ir hasta ello, sea de un punto cercano. El alcance, sobre planificar el alcance es vital para entender muy bien qué se va a hacer en el proyecto. Muchas veces nosotros recogemos, ¿no? Lo que nos da, lo que dice en el contrato, lo que nos da el área de proyecto de la empresa, y nos ponemos a chambear con eso. Lo que debemos hacer es, ok, nos diste la información, no solo revisar la info con el objetivo de brindar las observaciones o consultas al cliente o la entidad, sino también revisar que nosotros hemos cotizado todo lo que debió ser, planificar muy bien el alcance, el presupuesto. Bien, tenemos un presupuesto que está sobre que está sobre el contrato, ¿no? Este presupuesto, pues, es lo que llamamos típicamente también el presupuesto venta, el presupuesto que tenemos que llegar a cumplir para con el cliente. Claro, va a ser nuestra línea base con respecto al cliente. Bien, si hay cambios, va a haber adicionales, deductivos, etc. Pero nosotros, dentro de obra, hay que plantearnos que vamos a un presupuesto meta para asegurar, perdón, la rentabilidad para la compañía. Por eso hay que tener muy bien el presupuesto, ¿no? Revisarlo, actualizar metrados, hacerle seguimiento al resultado operativo, ¿no? Hay técnicas como el método de organado, de análisis de rendimientos, entre otros, para poder asegurar que vamos a llegar a la meta. ¿Cuántos de nosotros en nuestros proyectos nos colocamos indicadores más allá de cuánto porcentaje de avance tienes? Por ejemplo, cuánto del alcance se ha cumplido, los riesgos, cuánto han impactado en el proyecto, cuánto del costo planeado vas. Hay otra planificación importantísima, son las adquisiciones, las compras, materiales, equipos, subcontratos, mano de obra, etcétera. Tenemos el cronograma, tenemos el presupuesto, podemos trazar nuestro plan de adquisiciones, nuestro cuadro de procuras. Porque muchas veces el proyecto fracasan porque no llegan las cosas a tiempo. No llegan las cosas ni a tiempo, ni en cantidad, y muchas veces conforman lo que indican las especificaciones técnicas. Y para adquisición hay que tener en cuenta los tiempos de aprobación de la supervisión, hay que tener en cuenta eh, los tiempos de la empresa para hacer la compra y los tiempos de suministro.
Hay que tener en cuenta. Nosotros pensamos de, ok, ya tengo mi cuadro, mi GAN bien bacán, mi presupuesto chévere, y pensamos de que vamos a tener todos los recursos a tiempo. Pensamos ya, que con tener eso, ya, por arte de magia van a estar todos los recursos en su lugar. No es así. Hay que planificar esas adquisiciones, esas compras, para asegurarnos que esté. La calidad del primer día hay que ver cómo se va a monitorear, a asegurar la calidad en todos los procesos. Desde la información que se tiene. ¿Qué nos piden con los planos? ¿Qué nos piden con las especificaciones? Asegurar que el material que llegue sea conforme a lo que indica el expediente técnico. ¿Y cuál va a ser el estándar para la recepción de cada uno de los trabajos? Fase por fase, proceso por proceso. La seguridad también planificada. Ojo, y muy tener en cuenta el entorno de la gestión en seguridad. No es igual trabajar en costa que un proyecto minero, por ejemplo, o un proyecto en la sierra, en la selva. Siempre tiene sus condiciones. El proyecto tiene que adaptarse a la naturaleza. No va a ser al revés, ¿no? Recordar que, a diferencia un producto, por ejemplo, un carro, que ahí el producto pasa por la fábrica, en construcción es la fábrica la que pasa por el producto. Entonces, por eso nosotros tenemos que adaptarnos al entorno. ¿Ok? Y la seguridad es bastante importante, más que todo con la legislación que tenemos y también al sistema de gestión que pueda tener cada empresa contratista en sí, o también las exigencias que nos puede plantear el cliente. Entonces, este flujograma de planeamiento y control nos dice que para planificar vamos a tener línea base para costo y para plazo. ¿Ok? En función de eso, vamos a determinar las diferentes fases, tanto en costos como en planificación. Vamos a aprender eso durante el curso, ¿no? Cómo determinar, pues, la fase de costo total, resultado operativo, el cronograma maestro de obra, dando importancia a los hitos, ¿no? Y fechas importantes del proyecto. Para ejecución, pues tenemos informes semanales de producción, las valorizaciones, que nos van a ayudar para el costo. Ya les enseñaré en el curso, pues, cómo las valorizaciones nos van a ayudar para hacer seguimiento. Más que hacer seguimiento es brindar la ejecución o asegurar la ejecución del proyecto. Vamos a aprender lo que es un look ahead, ¿no? Programación trisemanal, programación diaria, ¿no? Y los principales indicadores que vamos a tener. ¿Y para qué sirven los indicadores en un proyecto? Sirven para poder tomar decisiones en un momento apropiado. Son alertas. No vamos a esperar porque el árbol se esté cayendo para recién ahí tomar acción. ¿Cómo podemos medir con la siguiente antelación? A través de indicadores. ¿Y qué vamos a hacer? Oye, al proyecto pasa esto. ¿Qué vamos a hacer? Acá, si se materializa un riesgo en el proyecto, vamos al estudio de gestión de riesgo. Debería haber ahí, decir, quién es responsabilidad, o sea, quién es riesgo y qué medidas hay que tomar. Bien, de ser así, porque obviamente hay indicadores que nos van a dar otra lectura del proyecto, no necesariamente va a estar alineada con la gestión del riesgo, ¿no? Por ejemplo, retrasos internos del proyecto, ¿no? Una compra mal dimensionada. En ejecución de obra, controlamos solamente como el flujograma, costo, plazo, la calidad y los cambios. Ojo, en todo este entorno, o sea, acá me faltó de repente, podría toda una burbuja acá, riesgo. Durante el curso vamos a aprender lo que es la gestión de contingencia, perdón, la reserva de contingencia, la reserva de gestión, ¿no? Para aplicar, para manejar, o sea, gestionar esa incertidumbre del riesgo en plazo, en costo, ¿ya? Entonces, para gestionar plazo, ya que nosotros tenemos nuestro cronograma maestro, donde están los hitos, duraciones, etcétera, en el curso les voy a dar una introducción a lo que es la filosofía de Lean Construction para aprender herramientas, técnicas, y con esas estrategias vamos a gestionar nuestro cronograma. ¿Bien? ¿Y cuál es la herramienta principal de Lean Construction que vamos a tocar? Es el Last Planner System, ¿no? O el sistema del último planificador en español. Con eso vamos a gestionar el plazo entre la obra.
¿Qué buscamos acá? Buscamos el cumplimiento de las actividades que tenemos que realizar, analizando restricciones, viendo pues, evaluando los indicadores diarios o semanales, y todo eso, finalmente, cómo lo podemos enlazar, y seguramente veremos al final del curso, cómo lo enlazamos con la metodología BIM o el BDC. Asegurar, o sea, no solamente asegurar que se cumplan las actividades, sino medir, evaluar el cumplimiento de nuestra programación. En costo, similar, igual tendremos una línea base, ¿ok? Donde tendremos pues lo que le llamé el presupuesto meta, o el objetivo que tenemos que cumplir, que no debemos pasar de ello, que nos va a asegurar pues eh, la rentabilidad del proyecto. Nosotros, como jefe de obra, seremos una especie de director de proyectos. Y algo que tiene que tener director de proyectos en mente siempre es la economía. ¿Sí? Claro, saber dónde rentabilizar, dónde ahorrar, de todas las fases, de todas las partidas que tiene el cronograma, que tiene el programa mi presupuesto, saber pues cuáles son los más impactantes y dónde de verdad podemos generar valor. Y la generación de valor no solamente se debe dar para los clientes, sino también para la empresa, ¿no? Como objetivo de aprendizaje, ¿no? Ahora, la ejecución del costo, pues, ¿no? A través de estrategias para la adquisición de los recursos de obra, ¿no? Otra vez, la adquisición, los cuadros de procura, ¿no? Y esta evaluación para las adquisiciones debe partir siempre del expediente técnico, ¿sí? Eh, nace o parte de un SATMITAL, ¿no? El SATMITAL es un formato, un documento que el contratista emite hacia la supervisión, ¿no? En la cual le dice, le solicita que autorice la compra de cierto insumo, que debe estar alineado con lo que indica el expediente técnico. Ahí parte. La pregunta es, ¿cuándo emite ese SATMITAL? Para eso, desde el día uno de la obra, tenemos que tener nuestro cuadro de procura. Yendo de adelante hacia atrás, o sea, de la fecha en la cual debe estar el insumo en obra, vamos hacia atrás, ¿no? Esta fecha debo pedirlo, esta fecha debo empezar el trámite, esta fecha debo emitir el SATMITAL, ¿no? Para llegar al tiempo. Vamos a pensar en el curso, a trabajar bajo un sistema pool, ¿no? Que es el jalar. Vamos a aprender a trabajar con esa dinámica. La calidad que va a depender del sistema de gestión de la calidad de la empresa contratista y también de los requisitos que puede tener el cliente o la entidad a nivel de la calidad. El, la calidad puede ser muy subjetiva. Para algunos la calidad puede que solamente yo busco que mi producto sea funcional y punto. A alguien le gusta que se vea bonito. Para calidad puede ser para otro que me lo entreguen a tiempo o que no exceda el costo. Puede haber diferentes maneras de ver la calidad. En un proyecto de construcción hay que buscar siempre enjuiciar la calidad partiendo de la documentación. Los procedimientos. En los procedimientos indicamos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y de ahí van a nacer los registros o los protocolos en la cual sale la aceptación de los trabajos. Pero ojo, la aceptación de los trabajos no quiere decir que como contratista nos desentendemos de los vicios ocultos o de las garantías. Lo único constante en la construcción es la variabilidad y el cambio, ¿verdad? Ni un proyecto, al menos en los que yo he trabajado, depende de ustedes sí, no ha cambiado. Siempre ha habido cambios. Puede ser por influencia de algún riesgo que se ha materializado o a solicitud del cliente o por algún cambio normativo incluso. Para el tema público, esto está regido, está normado. En el privado tiene sus condiciones, ¿no? Pero coincidimos de que son dos factores, internos o externos. Internos, parte pues del cliente o la entidad misma, y externos por la materialización de algún riesgo. Dentro de los factores externos tenemos los cambios solicitados por el cliente o la entidad, no, internos ahí.
debe ser interno, ¿no? Entonces, internos tenemos los cambios solicitados por cliente o la entidad, las cuales se materializan en prestaciones adicionales y ampliaciones de plazo, ¿ok? Y ampliaciones de plazo. Eso se va a dar. Cuando hay un cambio en el proyecto, a ver, en un proyecto, vamos a la definición básica de un proyecto, ¿no? Que era la triple restricción, alcance, costo, plazo. Entonces, lo que se busca en un proyecto es que se mantenga un equilibrio económico-financiero. Si uno de estos tres aristas varía, varían las otras dos. Si cambia el alcance de mi proyecto, va a cambiar el costo. Voy a con una prestación adicional, un adicional de obra. Y va a variar el plazo. Si impacta la ruta crítica, sí, habrá una ampliación de plazo. Y si no impacta la ruta crítica, igual va a tener un plazo de ejecución, ¿no? Que hay que incorporar al cronograma. Entonces, los cambios tienen que ser monitoreados. Si el cliente o entidad nos solicita un cambio, lo primero que debemos hacer es evaluar. Si ok, recogemos la solicitud, de acuerdo con el contrato, qué tiempo tengo yo para responderte, yo te responderé con el impacto del cambio, ¿no? Y así, tranquilos. A veces los propietarios no son un poco efusivos, hasta vehemente, diría yo, ¿no? Que quieren ya, ya, por ahorita, pero espera, pues hay que analizarlo bien. Porque luego cuando le pones el precio sobre la mesa, a ver, a veces pasa que también el contratista buena gente lo ejecuta. Y cuando le pones el precio sobre la mesa, no, que tan caro, y el peor lo hiciste. Y a veces lo hacen a pérdida. Entonces es muy importante materializar. Importante conocer claramente el alcance y estos cambios cómo van a impactar para no tener este tipo de desacuerdos o conflictos con los clientes. El control de obra, justamente en plazo, en costo, que no quiere decir, ¿ok? Que no podemos dejar de controlar la calidad, la seguridad, entre otros aspectos. ¿No? Vamos a entrar en estos dos, ¿no? Que es por ahí lo que más cuidamos dentro de la obra. Ahora, cada sistema de gestión, ¿no? Cada sistema de gestión de las empresas contratistas, a veces más les preocupa cumplir con el plazo que con el costo. O otras empresas más les preocupa más el costo que el plazo. La idea es que todos estemos alineados con los objetivos. Y ahora voy a decirles otro reto que hay en construcción. Un reto para mí es más importante, ¿ah? Alinear los objetivos de un proyecto. Si todos estamos conscientes de cumplir, satisfacer con los objetivos de un proyecto, vamos a satisfacer los objetivos del caso de negocio de nuestro cliente. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando empieza una obra, el contratista tiene un objetivo. Supervisor, otro objetivo. El subcontratista, otro objetivo. Los proveedores, etcétera, tienen diferentes objetivos. Todos tienen diferentes objetivos con el proyecto. Para con el proyecto, ¿eh? No los objetivos que yo tengo, que yo quiero ganar con el proyecto, sino con el proyecto, sí, para el proyecto en sí. ¿No? Claro, buscando por ahí cierta ganancia, no sé si limpia o no, ¿ya? Pero y eso produce mucho ruido. O sea, por ejemplo, llega un subcontratista, llega el primer día y está buscando la adicional, está buscando la ampliación de plazo. Llegamos a veces como contratista el primer día a la obra con ya chip de perdedor, ¿no? Y el primer día, y yo digo, yo me voy a atrasar acá. Y ya estamos que buscar la ampliación de plazo, buscamos la adicional. Desvirtuamos el objetivo de la obra, que es satisfacer al cliente en plazo, en costo, ¿no? Pero a veces hay contratistas así, que llegan ahora el primer día, pues ya no vamos a atrasar. O sea, ya estamos, ni bien llegamos, estamos en perdedor. No estamos pensando en las penalidades y la obra recién empieza. Por eso es importante planificar al inicio. Y ahí en la primera planificación terminaremos hoy. Mira, bueno, acá de repente, sí, mal planteado el contrato, nuestra propuesta, mal planteado, nos damos cuenta hoy. Pues nada, estamos en el caballo, ya que tratar de siempre cumplir con nuestros clientes. ¿Ya? Bien, la producción, le decía, ¿no? Lo vamos a controlar a través del sistema del último planificador de las plantas, ¿no? Acá dan los indicadores como el PPC, las causas de no cumplimiento, etcétera, ¿no? Y estas causas de incumplimiento las vamos a evaluar. Tenemos que evaluar por qué ha sucedido. Y vamos a generar lecciones aprendidas y mejora continua, que se va a incorporar automáticamente al proyecto. No vamos a esperar al siguiente proyecto para implementarlo. Hay que evaluar igual las eficiencias de nuestras cuadrillas, las eficiencias de las principales partidas de control. O sea, yo no voy en un proyecto
a estudiar o analizar todas las partidas desde un ámbito de rendimientos, sino me tengo que centrar en las partidas más impactantes, lo que le llamamos usualmente partidas de control, ¿ya? Y pues igual en el camino, en el curso vamos aprendiendo ello. Y el costo, nosotros más que todo vamos a usar las valorizaciones, ¿ya? Valorizaciones para poder controlar el costo y el avance de obra, ¿no? A ver, inicialmente vemos las valorizaciones como una herramienta para saber si cuánto voy a cobrar, pero también nos va a servir para saber si estamos cobrando lo que debemos o no y por qué. Bien, estableceremos el resultado operativo, darle seguimiento para cumplir con los objetivos del proyecto a través del resultado operativo. Ya les enseñaré también cómo darle seguimiento a ello, las adquisiciones para una obra y cómo pueden impactar en los objetivos del proyecto, ¿no? Nosotros tenemos que centrarnos desde nuestro lado como contratistas en cumplir con nuestro cliente. A veces nos equivocamos nosotros y queremos traer el costo al cliente, ¿no? Es una práctica que he visto en construcción, por suerte lo veo cada vez menos, ¿no? Pero pasa. ¿Sí? Perdón, sí, los costos, los errores que tengamos nosotros, debemos aprender a asumirlos y sobre todo eh, recoger la lección aprendida de ello y mejorarlo para la siguiente, mejorar los procesos, ¿no? A veces el conocimiento se va perdiendo en construcción, ¿no? Cuando uno cambia de empresa a empresa, o nada. Entonces, lo que les invito a ustedes, pues muchachos, siempre es a mejorar sus proyectos, a tener un mejor disposición para con las obras. La comunicación es básica, la comunicación es lo primario para todo, aplica para todo, no solamente para construcción o para mantener bien nuestros contratos, para todo en la vida. Eh, una buena comunicación con todos los stakeholders o involucrados dentro de una obra. Nos partamos por una buena comunicación, ¿ya? Y aprender a escuchar. Y como conclusiones, ¿no? Le dije, el sector construcción es relevante para la competitividad del país. Es el segundo, después de la minería, ¿no? Que mueve el sector productivo acá. ¿Bien? Los retos que se mantienen en el sector son los principales para abordar dentro de la gestión que planteamos hacer. Bien. Dentro del curso, ¿ok? Vamos a tocar la mayoría de puntos que les he mostrado acá, ¿ya? Y con eso, y mi objetivo personal, ¿bien? Es darle las herramientas para que gestionen mejor sus proyectos, mejorar, ¿ok? Seguramente me dirá, ingeniero, yo aplico esta herramienta, yo hago esto y tal, tal, tal. Bacán. Va, yo te puedo dar una herramienta adicional. Una gestión adecuada a obra permitirá cumplir con los objetivos de esta y el caso de negocio del cliente, como le estaba comentando. Y mantener una calidad en obra, ¿no? Va a significar ahorro en costos y sobre todo la satisfacción total del cliente y el usuario final, ¿no? A veces, mejor les cuento un ejemplo. Estaba yo trabajando en ese tiempo en Provías, me puso a ver una obra por Chimbote, y entonces eh, era una carretera, creo que el habitamiento de Chimbote en ese entonces, y me fijé en el proceso de las alcantarillas. Todas las alcantarillas o el acero lo habilitaban en un taller, una plantita, de ahí lo habilitaban. Y había cantidad de las alcantarillas, todas las canastillas ahí de la alcantarilla ahí habilitadas, ahí estaban sobre el piso, sobre unas tacos de madera, ¿no? Y habían dos tipos todo el rato lijando, ¿no? Y yo me puse a pensar, oye, hasta que lo instalen, ¿cuánta plata se van estos tigres, pues, no lijando, sacando todo el óxido? Si es que por ahí uno nos termina de deteriorar. Entonces, ¿por qué no instalamos? Y estamos haciendo que el material o el proceso se malogre. No mantenemos la calidad. Y este no está acorde con la producción. Por eso la calidad y la producción van de la mano. Si van de la mano, ahorraremos y traeremos un buen producto, que es lo que finalmente quieren nuestros clientes.
Muy bien. Eso es todo lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, ¿no? Y nada. A ver, vamos a ver qué dice por acá. Marianela dice, ¿es necesario contar con saberes previos o experiencia en obra de construcción antes de iniciar el curso de supervisión y residencia de obras? A ver, la verdad yo creo que no. Soy sincero, ¿ah? Este curso yo lo vengo dictando bastante tiempo, ¿no? He tenido diversos público, ¿no? Alumnado, y no, todo lo contrario, creo que te vas a ir con la experiencia. Digo, yo les voy a compartir más mi experiencia que el conocimiento en sí, que va a estar en la diapositiva, ¿no? El conocimiento está en la diapositiva, no la teoría, pero más que todo lo voy a contar en mi experiencia, ¿no? Y vamos a intercambiar en función a eso. Ya, de repente tienes lo que comenté hace un momento, ¿no? Estos temores, estos miedos en construcción, ¿no? Lanzarlo y en el curso, pues, discutirlo y tratar de cambiar la mentalidad a veces que tenemos para hacer nuestras obras, ¿no? Nada, te digo, desde un nivel cero, así no sepas nada de construcción. Bueno, debes tener, pues, los conocimientos, creo, mínimos en ingeniería o arquitectura, ¿no? Básicos, ¿no? Por el idioma técnico que vamos a emplear en algún momento. Pero de ahí eh, te vas a llevar bastante de mi experiencia. Eso. Excelente, ingeniero. Muchas gracias por la ponencia, por el masterclass en residencia y supervisión de obras. Y acabamos de proyectar el afiche del curso, del programa que estamos próximos a aperturar. El horario para los interesados son martes y jueves por las noches, precisamente de 8 a 10 de la noche. Y está certificado no solo por el instituto y por el Colegio de Arquitectos, sino también incluye certificación internacional PMI, que es la certificación internacional más importante en gestión de proyectos. Eso ya está incluido, esa certificación internacional ya está incluida en la matrícula del curso. ¿Quieren más detalles, plan de estudios y demás? Pueden escribir por el interno del WhatsApp de Tantalá para mayor información. Bien, entonces hoy hemos tenido el masterclass en residencia y supervisión, funciones que hoy por hoy están siendo muy demandadas, de las más importantes del sector construcción. Y ahora en el contexto, ingeniero, de los cambios en las nuevas administraciones de la gestión pública, nuevos gobiernos locales, nuevos gobiernos regionales, se vienen nuevas convocatorias, entonces hay que estar con el CV actualizado, debidamente acreditado, certificado. Entonces estos cursos justamente se dan en estas temporadas, en este contexto de cambios de administración pública. Es decir, le va a, véanlo como una inversión que lo va a rentabilizar a corto plazo, creo yo, ¿no? Veámoslo así, también, ¿ya? Veámoslo así. Es una nueva oportunidad. El nuevo reglamento que se tiene en construcción, perdón, el nuevo reglamento público, la ley 32.069, disculpa, es una gran oportunidad. Yo lo que ya lo he leído a esta altura, es una gran oportunidad. Hay cosas muy interesantes, cosas nuevas, que están en boga, ¿ya? Y que hace un par de años yo lo veía, de verdad, como algo un poco lejano, y ahora lo veo más novedoso. Como digo, este curso lo dicto hace bastante tiempo, enseñaba bastante fast track, por ahí contratos NEC, estandarización, eh, y ahora pues el reglamento ya lo tiene disponible para todos, ¿no? Así que nada, vamos a darle, le digo, les invito al curso con total expectativa y el entusiasmo también, ¿ya? Eso es. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias por la masterclass y nos encontramos el día de mañana también con usted con la masterclass en valorización y liquidación de obras. Perfecto. Muchas gracias y buenas noches con todos. Un abrazo. Excelente. Buenas noches con Gracias. todos. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el día de mañana también. Muchas gracias. Gracias.